Perfecto. Bueno, el otro día, siguiendo entonces la exposición, ¿no? Donde trabajamos con volumen minuto cardíaco, voy a retomar a partir de ahí el concepto de fuerza conductora. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de gradientes de presión, ¿sí? Gradientes de presión que van a ser necesarios en la clase de mañana tenerlos en cuenta a la hora de ver ciclo cardíaco. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de lo que se conoce como, en este caso, gradientes. Uy, ¿qué es esto? Gradientes de presión. Gradientes de presión. Ahí está. Bien, ¿qué era la presión? ¿Qué habíamos dicho que era la presión? ¿Qué era la presión? Hay una presión de entrada, hay una presión de salida. Presión de entrada, presión de salida. Esto lo vamos a ver. Gradiente de presión es igual a la presión de entrada menos la presión de salida. Y esto, por ejemplo, lo voy a comparar en el sistema circulatorio sistémico. Circulatorio sistémico. Bien. Ahora yo voy a comparar lo mismo, pero por ejemplo, ustedes saben que el aparato circulatorio tiene dos tipos de circulación. ¿Cuántos tipos de circulación tiene el sistema circulatorio? Una sistémica y la otra, ¿cómo es? La pulmonar. La pulmonar. Entonces, lo que yo estoy analizando acá, en general en física, ahora lo voy a comparar qué pasa en el sistema circulatorio sistémico, es decir, cuando sale del ventrículo izquierdo y se distribuye en las arterias, en relación a lo que pasa en el sistema circulatorio pulmonar. Bien, en el sistema circulatorio pulmonar. Bien, es decir, circuito menor, el pulmonar, y el circuito sistémico es el mayor. Bien, ustedes saben que, ¿qué es presión? Por favor, ¿qué es presión? A ver, defínanme presión. ¿Qué era la presión? Era la fuerza por unidad de superficie. Perfecto, fuerza por unidad de superficie. Bien, fuerza por unidad de superficie. ¿Está? Habíamos dicho que una presión era la fuerza que se ejerce por unidad de superficie, donde normalmente la fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Bien? Ahora, si la fuerza era longitudinal, era paralela, perdón, a la superficie, era una tensión. ¿Bien? Ahora, habíamos dicho que si yo tomo el sistema circulatorio mayor, es decir, si yo analizo la salida de sangre del ventrículo izquierdo y la presión de salida, es decir, la entrada de sangre a la aurícula derecha, es decir, de ventrículo izquierdo a aurícula derecha, estoy hablando del sistema circulatorio mayor. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy hablando del ventrículo derecho, la presión de salida del ventrículo derecho y la llegada, en este caso, la presión de salida va a ser la entrada a la aurícula izquierda? La entrada a la aurícula izquierda. Entonces, ahí voy a tener el circuito circulatorio pulmonar o el circulatorio pulmonar o menor. ¿Bien? Habíamos dicho que esa presión, esa fuerza ejercida por unidad de superficie, un gradiente, la palabra gradiente, que es esto que ven acá, delta P, me está diciendo que es diferencia de presión. ¿Cuál es la diferencia entre una presión de entrada y una presión de salida? El gradiente de presión, nosotros en biofísica lo llamamos fuerza conductora. Bien, es la fuerza conductora que va a permitir que la sangre fluya por el sistema circulatorio, ya sea por el sistema circulatorio mayor o por el sistema circulatorio menor. Es decir, para que la sangre circule el circuito mayor o para que la sangre circule por el circuito menor,
tiene que haber una diferencia de presión entre la presión de entrada y la presión de salida. En el circuito mayor, la presión de entrada es la que se ejerce del ventrículo izquierdo a la aorta. ¿Bien? Ahora, la presión de salida es la que se da entre la vena cava superior o la vena cava inferior a la aurícula derecha. Esto es sistema circulatorio sistémico o mayor. Ahora, la fuerza conductora que hay en el sistema circulatorio pulmonar o en el sistema circulatorio menor es aquella que se va a dar la salida de sangre desde el ventrículo derecho hacia qué arteria. La arteria pulmonar. ¿Bien? Y luego la sangre va a volver a la aurícula izquierda por la vena pulmonar. ¿Se entiende? Entonces, cómo circule la sangre desde el ventrículo por la aorta y después retorna al corazón a la aurícula derecha por la vena cava, hay una fuerza conductora y esa fuerza conductora es la diferencia de presión, es decir, presión de entrada menos presión de salida. Lo mismo que analizamos el otro día, lo aplicamos al sistema circulatorio pulmonar. ¿Bien? Por eso va a haber gradientes de presión que se apliquen al sistema circulatorio mayor y va a haber gradientes de presión que se apliquen al gradiente, ¿sí?, pulmonar. ¿Me van siguiendo o no lo que estoy comparando? Es decir, estamos diciendo con esto que va a haber presiones distintas en la aorta, en la vena cava, en la arteria pulmonar y en la vena pulmonar. ¿Sí o no? Sí. Sí, Guille, un rato que ¿Sí? casi te pierdo. Bueno, entonces, si nosotros nos basamos de la ley de continuidad, la ley de continuidad dice que el flujo, ¿sí?, en este caso el flujo para nosotros es igual a volumen minuto cardíaco. Y que el volumen minuto cardíaco, según la ley de continuidad, tiende a ser constante en todo el territorio. Nada más que de acuerdo a cómo se vayan ramificando los vasos sanguíneos, ¿sí?, la velocidad de conducción o puede variar la presión. Pero el flujo va a ser siempre lo mismo, el volumen minuto cardíaco, lo que eyecta el corazón por unidad de tiempo, va a ser constante. Y eso es lo que dice la ley de continuidad. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Esa constancia al volumen minuto cardíaco se tiene que oponer, ¿sí?, se tiene que oponer a la resistencia periférica. Ahí aparece el concepto de resistencia periférica. Bien, la resistencia periférica es la que va a generar, en este caso, el sistema circulatorio al flujo de sangre. Entonces, cuando hablemos de resistencia, estamos hablando de aquellas fuerzas que provienen del sistema circulatorio que se van a oponer a que el volumen minuto cardíaco se mantenga constante a lo largo del circuito. Bien, eso es lo que se va a conocer como resistencia periférica. Y esa resistencia periférica la voy a tener ya sea en el sistema circulatorio mayor como en el sistema circulatorio menor. Bien, entonces, si me baso de la ley de continuidad, el flujo es constante. Nada más que a medida que voy modificando el calibre de los vasos sanguíneos, va a variar la presión o puede variar la velocidad de conducción del flujo. Bien, pero el volumen minuto cardíaco, si no hay una hemorragia, si no hay una ruptura del vaso, va a ser siempre lo mismo, lo que eyectó el ventrículo. ¿Está? Eso va a ser lo mismo aplicado en el sistema circulatorio mayor como en el sistema circulatorio menor. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ese volumen minuto cardíaco para mantenerse constante se opone a la resistencia periférica, que son aquellos factores propios del sistema circulatorio que oponen a la circulación de sangre. Eso se conoce como resistencia periférica. Y la resistencia periférica va a estar tanto en el circuito mayor como en el circuito menor. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Todos? Sí, Guille. Sí. Bien. Perfecto. Ahora le vamos a empezar a poner valores a esto. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hablar de la fuerza conductora. Fuerza conductora. Y la vamos a definir, en este caso,
Voy a escribir mejor con teclado. La fuerza conductora es aquella diferencia de presión que surge o existe en un sistema hidráulico que, habiendo vencido la resistencia del sistema, permite que el volumen líquido se mueva de un punto a otro. ¿Qué tengo acá? La definición de fuerza conductora. ¿Bien? Que es lo que estábamos viendo recién. Una fuerza conductora es aquella diferencia de presión que surge o existe en un sistema hidráulico que, habiendo vencido la resistencia del sistema, permite que el volumen de líquido se mueva de un punto a otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo acá? Decimos que la diferencia de presión era igual, o la fuerza conductora también se la conoce como delta P. ¿Bien? Entonces, esa delta P es igual a presión de entrada menos presión de salida, que sería la del final del circuito, o presión mayor menos presión menor. Bien, menos presión menor. Esto representaría la fuerza conductora. Bien. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, tenemos el circuito, dijimos, A, circuito mayor. Bien. Y el circuito mayor tiene como presión de entrada a la presión arterial media. Bien. La presión arterial media es la presión que sale del ventrículo izquierdo e ingresa a la aorta. Bien, esa va a ser la presión de entrada. Ahora, la presión arterial media, que era igual. ¿Cuál era la fórmula que habíamos visto el otro día? Es decir, en el circuito mayor, la presión de entrada está representada por la PAM, por la presión arterial media. Es decir, la presión que sale del ventrículo izquierdo ingresa a la aorta. Ahora, ¿cómo calculo la PAM? ¿A qué era igual la PAM? 2 presiones diastólicas más Sí, más una el presión sistólica dividido 3. Esto es un dato más estadístico, ¿sí? No es que se usa normalmente, ¿sí? O sea, aproximadamente se conoce que del ventrículo izquierdo al corazón, aproximadamente la sangre ingresa con 100, 103 milímetros de mercurio, que es el valor normal de la PAM. ¿Sí? Son 2 presión diastólica más una presión sistólica dividido 3. Esa fórmula la tienen que saber. ¿Está? Ahora, la presión de salida tiene que ver con la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior en la aurícula derecha. ¿Bien? En la aurícula derecha. ¿Está? Donde normalmente el valor de esa presión ronda entre 5 milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la diferencia de presión o la fuerza conductora en el sistema circulatorio mayor es 100 menos 5, 95 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza de conducción
o la diferencia de presión que va a mantener que la sangre fluya y trate de mantenerse constante a lo largo del circuito mayor. ¿Bien? ¿Se entiende? Normalmente las oscilaciones ¿cómo es? Del circuito sistémico es de 0 a 5 puede variar la presión venosa central. Se lo conoce como presión venosa central. ¿Sí? De 0 a 5. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, Sí, Guille. a nivel cardiovascular, la presión de entrada está representada en el circuito mayor del ventrículo izquierdo de la aorta por la presión arterial media. La presión que sale del ventrículo izquierdo ingresa a la aorta. El valor ronda entre 100 y 103 milímetros de mercurio. Eso se llama presión arterial media, que es igual a la 2 presión diastólica más una presión sistólica dividido 3. Ahora, la presión de salida en el circuito mayor es la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior en la aurícula derecha, lo que se conoce como presión venosa central. Presión venosa central. La presión venosa central. Donde la presión venosa central, el valor normal es de 0 a 5 milímetros de mercurio. Es muy bajita la presión con la que llega la sangre a la aurícula derecha. Entonces, si la fuerza conductora es la diferencia entre presión de entrada menos presión de salida, o presión de final del circuito, 100 menos 5 me da 95 milímetros de mercurio, va a ser la fuerza conductora en el circuito mayor. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Guiche, se cortou, yo no entendí muy bien cómo llegó en la presión venosa central. La presión venosa central llamamos así a la presión que tiene la aurícula Está derecha. cortando mucho para mí, por ejemplo. No. ¿A todos se le corta? Sí, a Guille. rato Sí. se Sí, corta. a todas. A ver, 2 segundos. Entonces, la pregunta era, ¿qué es la presión venosa central, no? La presión venosa central, chicos, cuando hablamos de la presión venosa central, estamos hablando de la presión que hay en la aurícula derecha cuando la sangre desemboca por la vena cava superior o la vena cava inferior. Entonces, a esa presión con la que llega la sangre a la aurícula derecha desde la vena cava superior o de la vena cava inferior, se la conoce como presión venosa central. ¿Se entiende ahora? Ah, sí, perfecto, gracias. ¿Está? Por eso yo decía que en el circuito mayor, nosotros vamos a decir que la diferencia de presión va a ser igual a presión arterial media menos presión venosa central. Esa va a ser la fuerza conductora en el circuito mayor. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes le preguntan cuál es la diferencia de presión o cuál es la fuerza conductora en el sistema circulatorio mayor, va a estar dado por la presión de entrada, que se conoce como presión arterial media, menos la presión venosa central. Ya saben que es la presión arterial media, ya saben que es la presión venosa central y los valores aproximados. Entonces, la fuerza conductora aproximada con la que fluye la sangre a nivel sistémico es de 95 milímetros de mercurio y eso va a ir bajando a medida que nos acerquemos a la aurícula derecha. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver qué pasa en el pulmón, en la circulación pulmonar. ¿Sí? Bueno, ahora el segundo circuito que tengo que pensar es el circuito menor
o pulmonar. Bien, el circuito menor o pulmonar. ¿Está? Entonces, tenemos una presión que sale del ventrículo derecho como presión de entrada y una presión que sale justamente como presión de salida hacia la aurícula izquierda. Bien, la presión de entrada que se da del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ¿sí? Va a ser justamente lo que llamamos, en este caso, la presión de la arteria pulmonar, la PAP. Presión de la arteria pulmonar. Y esa presión de la arteria pulmonar está regulada por la vena, perdón, está regulada por la válvula pulmonar. ¿Se acuerdan que de ventrículo a arteria hay una válvula que regula la salida de sangre? ¿Está? ¿Estamos? Sí. Y la presión de salida hacia la aurícula izquierda va a estar regulado por lo que se conoce como la presión venosa pulmonar. Presión venosa pulmonar. Bien, y esa presión venosa pulmonar es la que genera justamente las venas pulmonares llegando a la aurícula. Llegando a la aurícula izquierda. Bien, entonces nosotros vamos a decir que la diferencia de presión en el circuito pulmonar es igual a la presión arterial pulmonar menos la presión venosa pulmonar. ¿Se entiende? ¿Está? Sí. Ahora vamos a agarrar valores. ¿Cuál es la presión de la arteria pulmonar? La presión con la que sale la sangre desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar es aproximadamente de 30 milímetros de mercurio. ¿Bien? Y la presión con la que llega a la aurícula izquierda es aproximadamente de 15 milímetros de mercurio. ¿Está? Entonces, si la diferencia de presión es igual a la PAP menos la presión venosa pulmonar, decimos que es 30 milímetros de mercurio menos 15 milímetros de mercurio, me dice que ¿cuánto es la fuerza conductora en el circuito pulmonar? De 15 milímetros de mercurio. Es decir, la sangre que fluye por el circuito pulmonar, la fuerza conductora que circula por el circuito pulmonar va a tener un gradiente de 15 milímetros de mercurio, lo que hace que la sangre intente mantenerse constante, ese volumen minuto cardíaco intente mantenerse constante en el circuito pulmonar, siguiendo la ley de continuidad. ¿Se entiende o no acá las diferencias? Sí, sí, se entiende. Es decir, lo que yo estoy explicando es que cómo se mueve la sangre en nuestro sistema circulatorio. Nuestra sangre se mueve a través de la ley general de flujo. ¿Sí? La ley general de flujo que es igual a, en este caso dijimos, diferencia de presión sobre resistencia. Bueno, nosotros dijimos que el sistema circulatorio, como la sangre, justamente, ahora vamos en un ratito a analizar la ley de Poiseuille, la sangre tiene viscosidad y es un factor de resistencia, lo que va a hacer que si bien se mantenga constante la cantidad de sangre que hay en el sistema circulatorio, lo que va a pasar es que se va a ir oponiendo a distintas resistencias que va a ejercer el sistema circulatorio para tratar de evitar frenar la circulación de la sangre, más la propia resistencia que tiene por su viscosidad. Entonces hay factores que van a ir modificando la velocidad de conducción de la sangre, pero eso no implica que la cantidad de sangre circulante se modifique.
Entonces, por eso hablamos de fuerza conductora. En el circuito mayor hay una fuerza conductora de aproximadamente 95 milímetros de mercurio, que sea por la presión arterial media, la presión de salida, menos la presión venosa central, que es la presión con la que llega la sangre a la aurícula derecha. En cambio, en el circuito pulmonar, el gradiente de presión que permite que haya un flujo constante o que se mueva la sangre en el circuito pulmonar depende de la presión de entrada, que es la presión arterial pulmonar, ¿sí? Regulada por la válvula pulmonar, que es aproximadamente 30 milímetros de mercurio, y la presión sistólica, y la presión de salida, que es la presión que ejerce la vena pulmonar cuando entra a la aurícula, que a izquierda, aproximadamente con un valor cercano a 15 milímetros de mercurio. Si me baso de que la diferencia de presión es igual a presión de entrada menos presión de salida, decimos que en el circuito pulmonar el gradiente de presión o la fuerza conductora va a ser igual a presión arterial pulmonar menos presión venosa pulmonar, 30 menos 15, la sangre fluye a una presión constante de 15 milímetros de mercurio. ¿Se entiende la lógica que tengo que pensar? Nosotros estamos analizando acá cómo se mueve la sangre. Estamos analizando ley de flujo y ley de continuidad hasta ahora. Ahora lo que tenemos que ver, ¿qué pasaría cuando se aparecen las resistencias? Que es lo que vamos a empezar a analizar ahora. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, Guille. ¿Todos lo entienden? Sí. Vuelta. Entonces, una vez que entendemos que hay una fuerza conductora que se va a determinar en el circuito mayor como en el circuito menor, analizamos nuevamente el volumen minuto cardíaco. ¿Qué era el volumen minuto cardíaco? ¿Sí? O el flujo cardiovascular. Volumen minuto cardíaco o flujo cardiovascular. ¿Cómo lo habíamos definido el otro día el volumen minuto cardíaco? La cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Perfecto. Volumen de sangre, ¿sí? Que recorre el circuito cardiovascular por unidad de tiempo o, esa es una definición de física, y la otra es volumen de sangre que bombea el corazón por unidad de tiempo. Bien, por unidad de tiempo. Bien. Ahora, por otro lado, por ejemplo, volumen minuto cardíaco es lo mismo que hablar de nuestro flujo, ¿no? El flujo que nosotros estamos analizando. Ahora, el flujo, la ley general de flujo, ¿qué dice? Que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente a la resistencia, ¿no? Si volvemos a la ley de flujo, nuestro volumen minuto cardíaco es nuestro flujo de estudio. Ahora, flujo, según la ley general de flujo, dice que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero que es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, por ejemplo, si yo lo tomo, vamos a suponer, en el sistema mayor, por ejemplo, la diferencia de presión en el circuito mayor va a ser la siguiente. Presión arterial media menos presión venosa central. Y a la resistencia que genera el aparato circulatorio se le va a llamar resistencia periférica total. ¿Bien? Entonces, esta es la resistencia que genera el propio sistema circulatorio. Bien, entonces, si yo traslado la ley general de flujo, decimos que flujo igual a diferencia de presión sobre resistencia. Perfecto. Ahora, si lo traslado al sistema circulatorio mayor, la diferencia de presión era presión arterial media menos presión venosa central, dividido la resistencia periférica del circuito. Ahora, si yo lo traslado al circuito pulmonar, ¿cómo me va a quedar la ley general de flujo? La ley general de flujo, si lo tomo al circuito pulmonar, va a ser la siguiente.
presión arterial pulmonar menos presión venosa pulmonar dividido la resistencia periférica que me genera justamente el sistema circulatorio menor. ¿Se entiende? Entonces ahí tengo cómo calcular flujo, cómo calcular el flujo en el circuito menor. Y acá tengo cómo calcular, por ejemplo, el flujo en el circuito mayor. ¿Se entiende? Si nos basamos de la ley general de flujo. ¿Se entiende o no lo que estoy planteando, chicos? Estoy reemplazando fórmulas. ¿Sí? En este caso, esta formulita, acuérdense que es una fórmula que se utiliza en un sistema hidráulico. Ahora, nosotros la diferencia de presión en el sistema circulatorio mayor dijimos que era presión arterial media menos presión venosa central. La resistencia para el sistema circulatorio es la resistencia que hace el propio sistema circulatorio contra el flujo de sangre. A eso se le llama resistencia periférica total, RPT. Ahora, si yo lo traslado al sistema circulatorio menor, es decir, al pulmonar, la diferencia de presión, ¿quién te la daba? La presión arterial pulmonar menos la presión venosa pulmonar, dividido resistencia periférica. ¿Sí? Estoy reemplazando conceptos ahora. Estoy sacando los conceptos de física hidráulica y estoy reemplazándolo por los conceptos físicos. Nuestro. ¿Bien? Ahora, la resistencia periférica total se mide en unidades de resistencia. Esa es la unidad física. Unidad de resistencia. ¿Bien? Y la presión se mide en milímetros de mercurio. Es decir, la unidad física para medir presión es milímetro de mercurio. Después vamos a ver, en la UP6, vamos a ver otras más. ¿Bien? Pero por ahora vamos a hablar que la presión la medimos en milímetro de mercurio. En cambio, la resistencia se mide en unidades de resistencia. ¿Me van siguiendo hasta acá? Estamos tratando de ubicarnos en las unidades físicas. ¿Bien? Sí. Ahora, hay una igualdad. Una unidad de resistencia es igual a 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Por litro por minuto. Esa es la resistencia que tiene nuestro sistema circulatorio. Esa es la resistencia periférica total del sistema circulatorio. ¿Qué significa esto? Que hay una unidad de resistencia por cada milímetro de mercurio por litro por unidad de tiempo. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como resistencia del propio sistema circulatorio. Por cada milímetro de presión, por cada milímetro de mercurio de presión que ejerza la sangre cuando fluye por el sistema circulatorio, va a haber una unidad de resistencia que trate de oponerse a ese flujo de sangre. Eso es lo que se conoce como valor de resistencia o equivalencia de resistencia en el sistema circulatorio. ¿Vamos? Sí. Ahora, si yo tomo esto, por ejemplo, en un individuo en reposo, ¿sí? Con un volumen minuto cardíaco igual a 5 litros por minuto, va a tener 15 unidades de resistencia. Esa es la regla. Esto también se pregunta. Si por cada milímetro de mercurio hay, ¿sí?, una unidad de resistencia en relación a cada litro por minuto, en 5 litros por minuto vamos a tener en un paciente en reposo o en un individuo en reposo 15 unidades de resistencia. Eso es lo que se ejerce normalmente cuando nosotros no hacemos ningún esfuerzo. Cuando nosotros no hacemos ningún tipo de esfuerzo, nuestro sistema circulatorio está generando 15 unidades de resistencia por cada 5 litros de
sangre que bombea por minuto. Esa es la regla, partiendo de esta fórmula, que una unidad de resistencia es igual a 1 milímetro de mercurio por litro por minuto. ¿Me siguen o no acá? Sí. Espera que copio, Guille. Bueno, copiemos. Ahora sí estamos listos para empezar a hablar de la ley de Poiseuille, de la resistencia y las características. Pero hasta acá me tratan de entender a lo que me refiero. Estamos hablando de que el propio sistema circulatorio va a tener la capacidad de tratar de vencer el flujo, de oponerse al flujo de sangre. Entonces eso se lo llama resistencia periférica o resistencia periférica total, que es la del sistema circulatorio. ¿Qué es lo primero que vamos a plantearnos, ¿no? Porque estamos hablando de resistencia y la resistencia es el factor que se opone al flujo normal de un fluido, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de la resistencia periférica, estamos hablando de esa oposición que hace el propio sistema circulatorio. Ahora, los fluidos reales, ¿qué era un fluido real? Un fluido real es un fluido que tiene viscosidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase anterior que clasificamos a los líquidos, a los fluidos que podían ser líquidos o gaseosos, ¿no? Que es un término que nos iba a servir para el UP4. Entonces, los fluidos podían ser ideales o podían ser reales. Ahora, los fluidos reales, ¿sí? Como la sangre, se clasifican según el grado de resistencia a la viscosidad. Es decir, según la viscosidad y el tipo de resistencia que se genere en base a dicha viscosidad, los fluidos reales se pueden clasificar en fluidos newtonianos o fluidos no newtonianos. Por ejemplo, el fluido newtoniano es aquel que cumple estrictamente con la ley de Poiseuille, que es la ley que vamos a ver ahora, la ley que rige la resistencia en un sistema, porque su viscosidad no varía con la velocidad con la que circula el fluido. Por ejemplo, el agua y el aire son fluidos newtonianos, es decir, son fluidos que tienen viscosidad, pero que de acuerdo a su circulación, como si su circulación no varía, su velocidad de conducción siempre es la misma, la viscosidad no le permite modificar esa velocidad de conducción del fluido. Entonces, por lo tanto, va a cumplir estrictamente con la fórmula de la ley de Poiseuille. ¿Sí? Eso es lo que dicen los fluidos newtonianos. En cambio, un fluido no newtoniano es aquel en lo que su viscosidad disminuye cuando circula a alta velocidad y todavía mucho más cuando los vasos reducen su calibre. Entonces, por ejemplo, cuando la sangre llega a un vaso de menor calibre, tiene que tener más presión para tratar de pasar por ella. Es como que tiene que vencer esa resistencia y por lo tanto va a aumentar su velocidad. Y para aumentar su velocidad tiene que disminuir su viscosidad, porque es una propiedad propia, es decir, es un tipo de resistencia propia que tiene la sangre. Entonces, decimos que en este caso un fluido no newtoniano es aquel en el que su viscosidad disminuye cuando el fluido circula a alta velocidad por los vasos que reducen su calibre. Entonces, la sangre es un fluido real no newtoniano porque circula a alta velocidad y por vasos sanguíneos que reducen su calibre. ¿Es así o no es así? El árbol de arterias y venas, la arborización de vasos sanguíneos. No pasamos de gran, mediano, intercambio. El tamaño de calibre del sistema circulatorio es amplio, totalmente. ¿Sí? Por lo tanto, cuando el vaso se achica, aumenta la velocidad de conducción de la sangre y cuando la sangre aumenta la velocidad de conducción, pierde viscosidad. Entonces, eso lo convierte en un fluido no newtoniano. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Cuando Dime, habla Renan. que baja la viscosidad, ¿qué sería? ¿Sería
sale sustancia, ¿sería eso? La No, sustancia se no. queda. Básicamente eso lo vamos a ver cuando veamos el teorema de Bernoulli. A medida que la sangre va fluyendo, por ejemplo, por las paredes, ¿sí? va generando presión y tensión, ¿no? A medida que la sangre circula por las arterias, genera presión porque la sangre choca, la fuerza que choca perpendicular contra la superficie es presión, pero también genera tensión, ¿sí? La fuerza paralela a la superficie genera una tensión en la sangre. Ahora, a medida que la sangre va circulando por el sistema circulatorio, su viscosidad se va perdiendo, ¿sabe por qué? Porque pierde calor, libera calor. Y eso lo vamos a ver con el teorema de Bernoulli, ¿bien? Que es un teorema de la UP6, que hace que justamente la pérdida, cuando la sangre fluye y choca contra la pared de los vasos sanguíneos, generando una tensión, generando una presión, ¿sí? Ahí vamos a ver que esa resistencia que se genera por la pérdida de viscosidad o por la pérdida de calor hacia el exterior va a permitir que la velocidad de conducción de la sangre sea mayor. ¿Bien? Entonces, cada vez que la sangre choca contra los vasos sanguíneos, libera calor. Y esa pérdida de calor va a influir en parte, ¿sí?, en esa disminución de la viscosidad. Y eso lo vamos a entender en la ley de Bernoulli, ¿sí?, que es un tema que vamos a estudiar en la unidad problema número 6. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta, Renan? Sí, sí. Pero Bien. que, ¿cómo baja la viscosidad? Porque, ¿cómo es necesario bajar la viscosidad? Yo me quedé un poco confuso con eso. Claro, es Pero decir, está bien. va liberando calor, entonces la sangre se va haciendo como más líquida. ¿Sí? Al liberar calor, la sangre se va haciendo más líquida y aumenta su velocidad. ¿Sí? Eso dice Bernoulli. Sí, Luise, Guille, quiero que preguntar a Luise, a ver, dime. sí, fue una discusión de la tutoría de hoy, que las chicas no entendieron bien la diferencia de viscosidad y densidad. Ah, eso es otra cosa, Como yo ¿no? no tuve, sí hizo, y como yo no tuve laboratorio, ¿cómo me explicaría? Bien, diferencia entre densidad y viscosidad. Bueno, ahí vamos a definir qué es la viscosidad y por otro lado qué es la resistencia, la densidad. Muy buena pregunta. ¿Qué es la viscosidad? Fíjate que acá ya definí qué es la viscosidad. La viscosidad es la propiedad por la que el fluido se opone al movimiento de sus moléculas entre sí y sobre la pared del recipiente que lo contiene, cuando se aplica una fuerza impulsora que tiende a desplazarlo. Es decir, la viscosidad es la capacidad que tienen las moléculas que componen al fluido de chocarse entre sí, de oponerse al movimiento, cuando hay una fuerza que la está impulsando. En este caso, una presión. ¿Bien? Una presión que la está impulsando. Ahora, cuando hablamos de densidad, la densidad es una medida de relación de concentración. Por ejemplo, me voy de vuelta al gráfico, a la pizarra. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros acá tenemos la sangre, ¿no? Vos tenés una presión, que la presión está moviendo la sangre, ¿no? Ahora, las partículas se están chocando entre sí. ¿Bien? Cuando la presión que ejerce sobre la sangre hace que las partículas se choquen entre sí frente a esa presión, eso es viscosidad. ¿Se entiende? La presión, la viscosidad es esa resistencia que se genera al flujo por el choque de las moléculas que componen el fluido cuando éstas están desplazadas por una fuerza o por una presión. Esa es la viscosidad. Por ejemplo, esta molécula A se choca con la molécula B, esta molécula C con la D, esta con esta, se van cruzando las moléculas. Esas son las moléculas de la sangre, por ejemplo. ¿Bien? Se van chocando a medida que la presión, que es la fuerza conductora, las va moviendo por el circuito. Eso es viscosidad.
¿Se entiende el concepto de viscosidad? Sí, sí. Bien. Ahora, cuando hablamos de densidad, ojo con esto, está muy buena la pregunta que hace Luis. Densidad es una magnitud, ¿sí? Es una magnitud que mide masa sobre volumen. Es decir, la densidad es igual a masa sobre volumen. Y masa es cantidad de materia. Cantidad de materia, ¿sí? Expresada en gramos o moles sobre un volumen expresado en litro. Bien, la densidad a vos te dice qué cantidad de materia tenés disuelta en tanta cantidad de agua. Suponete que el volumen es agua, ¿no? Vamos a pensar que es agua. ¿Sí? Entonces la densidad es cantidad de materia disuelta en un volumen determinado. Es totalmente distinto. La viscosidad es una propiedad. ¿Bien? Es una propiedad de un fluido. Mientras que la densidad es una magnitud física. ¿Bien? Es una magnitud física. ¿Se entiende ahora la diferencia? Y la densidad como una magnitud en la sangre sería siempre constante. No, eso va a depender. Eso depende de la cantidad de materia que vos analices. La densidad de la sangre va a depender si vos analizás la cantidad de sodio, la cantidad de potasio, es decir, cantidad de materia. Cuando yo hablo de materia, ¿qué estoy hablando? De los solutos. ¿Sí? La densidad va a variar en función de los solutos que hay en la sangre. ¿Sí? No por la Guille, ¿cuál viscosidad. es la fórmula de la viscosidad? ¿Eh? La ¿Cómo fórmula se de mide? viscosidad. Es raro, no te lo van a tomar, pero ahí se las escribo. Ah, bueno. No, no, ni ahí. Es solamente definir la Ah, bueno, que listo. es. No, eso ya es mortal. Ahí está la relación. Claro, ahí está la relación a lo mejor de la tutoría hoy, ¿sí? La viscosidad es más larga. Yo les doy la parte final de la fórmula, ¿sí? Viscosidad es igual a cantidad de partículas sobre densidad. ¿Qué es la densidad? Cantidad de materia disuelta en un volumen determinado. Pero la viscosidad es una propiedad que tiene un fluido, como dijimos. ¿Se entiende? Esta sería la formulita de viscosidad. Es más larga. Esta es la parte final de la fórmula. Lo que a vos te interesa saber. ¿Todos entienden hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero recuerden, la viscosidad es una propiedad. La densidad es una magnitud. Esas son dos cosas distintas. ¿Sí? Dos cosas distintas para la física. Entonces, fíjense que decimos que, ¿qué es la viscosidad? Vuelvo a la definición. Cuando hablamos de la viscosidad, estamos hablando de la propiedad que tiene un fluido. ¿Bien? Estamos hablando de la propiedad que tiene un fluido que se opone al movimiento de sus moléculas entre sí sobre la pared del recipiente que lo contiene cuando se aplica una fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora sería justamente el gradiente de presión, la fuerza conductora, la diferencia de presión entre la presión de entrada y la presión de salida, como veníamos viendo. Ahora fíjense esto que importante, este gráfico que está en el gaito. La viscosidad aumenta justamente a medida que aumenta la concentración de hematocrito. ¿Bien? Entonces justamente ahí entra un poco la relación con densidad, ¿no? Cantidad de partículas, ¿no? Cantidad de partículas que hay. Entonces, la densidad tiende a aumentar, la viscosidad de la sangre tiende a aumentar normalmente si aumenta el hematocrito. ¿Bien? Siempre la viscosidad aumenta, pero si el hematocrito aumenta,
la viscosidad del plasma se mantiene constante y la viscosidad del agua que forma la sangre también tiende a mantenerse constante. Pero la totalidad del componente sangre, su viscosidad aumenta en función de qué cantidad de hematocritos haya, es decir, qué cantidad de células rojas haya. Por eso la relación de la fórmula que recién me preguntaban, ¿cómo calculamos viscosidad? Cantidad de partículas sobre la densidad. ¿Sí? Ahora, otro concepto importante que tenemos que manejar en la física es qué es la presión hidrostática, porque hasta acá vimos solamente qué es la presión. La presión es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie. Bien, ahora, la presión hidrostática, fíjense que la palabra hidro es de agua, estática es que no hay movimiento. Entonces, la presión hidrostática es la presión que ejerce una masa líquida, es decir, agua, en ausencia de movimiento. Es decir, cuando el agua no se mueve, cuando el agua está estancada en un sitio, va a generar una presión. Y esa presión, ¿cómo es? Fíjense que la fuerza que se está generando es siempre perpendicular a la superficie. ¿Ven? Siempre perpendicular a la superficie. En ausencia de movimiento. Entonces, cuando hablamos de presión hidrostática, estamos hablando de la presión que genera un fluido cuando está estático, cuando no está en movimiento. Es la presión que ejerce un fluido cuando está justamente sin moverse y está en un determinado sitio. ¿Bien? Que eso es lo que vamos a analizar, por ejemplo, cuando veamos intercambio. Por ejemplo, cuando veamos qué presión hay en las capilares. ¿Cómo se produce el intercambio entre los capilares? Bueno, hay una presión hidrostática que es justamente, ahí la sangre está fija, no se está moviendo, se está intercambiando en ese momento. Entonces ahí vamos a estar hablando de presión hidrostática, no de una presión común. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Ahora, la ley de Poiseuille, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Poiseuille? La ley de Poiseuille estudia el grado de resistencia al flujo. ¿Sí? La ley de Poiseuille estudia el grado de resistencia al flujo. Ahora, la resistencia que genera el sistema circulatorio va a depender de dos factores básicos. Primero, de los vasos propios, es decir, de la arborización de las arterias y de las venas o de los capilares, es decir, de la longitud y del radio de los vasos sanguíneos. Entonces, toda resistencia depende, por un lado, de los vasos, es decir, del propio sistema circulatorio, lo que llamamos la resistencia periférica, dada por la longitud y el radio de los vasos sanguíneos, y por el otro lado, la viscosidad de la sangre, porque dijimos que la sangre es un líquido real, no newtoniano. ¿Bien? Entonces, hay una fórmula que nos permite justamente poder calcular el grado de resistencia, donde dice que la resistencia es igual a 8 por la longitud del vaso por la viscosidad de la sangre dividido pi por radio del vaso a la cuarta. Esta fórmula es raro que en un final se la pregunten de memoria. Por ahí puede aparecer en el parcial la formulita y que ustedes reconozcan a qué ley es. ¿Sí? Podría llegar a aparecer eso en el parcial. Una vez hubo una pregunta donde pusieron la fórmula y ustedes tenían que marcar a qué ley estaba haciendo referencia. Pero en un final no les van a preguntar esto. ¿Sí? Sí le van a preguntar en un final, por ejemplo, bueno, dígame de qué depende la valoración de la resistencia. Es decir, la ley de Poiseuille, para poder analizar su ecuación matemática, ¿qué factores utiliza? Bueno, primero, la ley de Poiseuille estudia la resistencia, es decir, la oposición al flujo de sangre. ¿Y de qué depende? Y por un lado de los vasos. ¿Qué de los vasos? La longitud de los mismos y el radio. Y de la sangre, ¿cuál es el factor determinante? La viscosidad. ¿Estamos? Entonces acá hay toda una expresión matemática que nos permite saber el grado de resistencia que genere, en este caso, el sistema circulatorio. Y como yo les dije, ¿cómo se mide la resistencia? La resistencia se mide en la siguiente manera: dinas por segundo sobre centímetro a la quinta, que eso no lo usamos, esa es una resistencia que se utiliza, por ejemplo, anglosajona, y que se aplica más en el sistema muscular, la resistencia que ejercen los músculos cuando es dinas por segundo, pero en el aparato circulatorio, yo hace un ratito les dije que la resistencia se mide en unidades de resistencia.
Y habíamos dicho que una unidad de resistencia era igual a 1 milímetro de mercurio por minuto por litro. ¿Se acuerdan? Entonces, una unidad de resistencia es igual a 1 milímetro de mercurio por minuto por litro. Entonces, cuando les pregunten cuál es la unidad que se toma en cuenta para medir la resistencia según la fórmula de la ley de Poiseuille, es la unidad de resistencia. ¿Y a qué equivale una unidad de resistencia? A 1 milímetro de mercurio de presión por minuto por litro de sangre. ¿Se entiende ese valor? Esto es lo que nos tiene que quedar más en claro que esta fórmula total. Esta equivalencia que vemos acá. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, fíjense, si yo desarmo, es decir, ¿para qué me sirve la fórmula de la ley de Poiseuille? Si yo desarmo esa fórmula, 8 por longitud por viscosidad, ¿ven? 8 por la longitud del vaso, por la viscosidad, sobre pi, pi es el radio al cuadrado. Bueno, si yo desarmo esta fórmula de la ley de Poiseuille, me queda lo siguiente. Por ejemplo, que todo esto es igual a la resistencia periférica. ¿Se acuerdan qué habíamos dicho hoy? Cuando empecé hace un ratito la clase, empecé a mostrarle las diferencias de presión o de fuerza conductora que hay en el sistema circulatorio pulmonar y en el sistema circulatorio sistémico. Y dijimos que Q es flujo. Entonces habíamos dicho que el flujo o el volumen minuto cardíaco que estamos analizando como flujo cardiovascular era igual a la diferencia de presión del sistema sistémico o del sistema pulmonar dividido la resistencia periférica. Esa resistencia periférica es la que se obtiene de esta fórmula. Entonces a mí lo que me interesa es saber que de la ley de Poiseuille, de esta fórmula, yo obtengo resistencia periférica. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que basándonos en la ley de flujo y de la ley de Poiseuille, si el flujo es igual a delta P, diferencia de presión sobre resistencia periférica, la ley de Poiseuille nos dice lo siguiente. El caudal de un fluido es directamente proporcional a la diferencia de presión que da origen al flujo. Es decir, el fluido, su flujo, es directamente proporcional a la diferencia de presión que da origen al flujo. Pero el flujo es inversamente proporcional a la resistencia periférica del sistema circulatorio. Y es real esto. A ver, vamos a analizarlo. ¿Qué pasaría si aumenta la resistencia? Es decir, vamos a analizar esto. Esto dijimos que es el volumen minuto cardíaco. ¿Bien? ¿Qué pasa si aumenta la diferencia de presión con respecto al volumen minuto cardíaco? Si es directamente proporcional, ¿qué va a pasar? Si aumenta la diferencia de presión entre un extremo y el otro, ¿qué va a pasar con el volumen minuto cardíaco, con el flujo? Aumenta. Aumenta, es directamente proporcional. Entonces aumenta el volumen minuto cardíaco. ¿Qué pasa si cae la diferencia de presión? ¿Qué va a pasar con el volumen minuto cardíaco? Cae. Cae. Bueno, eso es directamente proporcional. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno cae, el otro cae. Por eso decimos que el caudal de un fluido es directamente proporcional a la diferencia de presión que da origen al fluido. Ahora, esta resistencia periférica se obtuvo de la fórmula de Poiseuille. Ahora, el flujo es inversamente proporcional a la resistencia periférica. ¿Qué significa esto? Si aumenta la resistencia periférica, ¿qué pasa con el volumen minuto cardíaco? O con el flujo. Si hay más resistencia, ¿qué va a pasar con el flujo? Cae. Si cae la resistencia periférica, ¿qué va a pasar con el volumen minuto cardíaco o el flujo? Si hay menos resistencia, aumenta el volumen minuto o el flujo. ¿Se entiende? Esto es lo que intenta decir la relación entre la ley de Poiseuille y la ley general de flujo. Es decir, esta resistencia, ¿de qué depende? Si yo me baso en esta fórmula,
longitud del vaso, viscosidad de la sangre, radio del vaso. Y ahí tengo las tres propiedades que regulan la resistencia del sistema circulatorio. Esta fórmula la utilizo en la ley general de flujo para entender que si el flujo es directamente proporcional a la fuerza conductora o el flujo es inversamente proporcional a la resistencia periférica. Eso es lo que nos tiene que quedar. A ver cómo vamos hasta acá. Bien. ¿En serio? Por favor, chicos, sean sinceros. No tengan vergüenza. ¿Todos van entendiendo lo que estoy planteando? Sí. Sí. ¿Sí? Dai, Celi, Laila, Luise, Sí, sí. Sí, Guille. Mati, Sí, Guille. Natalia, Renan. Sí. Sí, sí. Bueno. Bien, entonces, la ley de Poiseuille, siguiendo con la lógica, ¿para qué nos sirve entender la ley de Poiseuille? Poiseuille nos dice que un flujo, por ejemplo, en un sistema hidráulico, debe vencer una resistencia. ¿Sí? Dicha resistencia es todo aquello que se opone al flujo normal de un fluido, ¿no? Al desplazamiento normal de un fluido. Entonces, fíjense que en este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la ley de Poiseuille va a tomar en cuenta una ecuación matemática que permite analizar los tres factores básicos de la resistencia que puede generarse sobre la conducción de un flujo sanguíneo. Por ejemplo, si cambia el radio de un vaso, la resistencia se puede modificar. Si cambia la viscosidad de la sangre, la resistencia puede variar. Y si cambia la longitud del vaso, la resistencia también puede variar. Por eso decimos que los factores que regulan la resistencia en el sistema circulatorio son el radio del vaso, la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso. Por ende, si hay un cambio en el radio del vaso, va a afectar a la resistencia. Ahora, si hay una modificación en la viscosidad sanguínea, también va a modificar la resistencia. Ahora, si hay una modificación en la longitud del vaso, también va a modificar la resistencia. ¿Está? Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, el mismo dibujito que venimos trabajando en un sistema de tubos, donde hay una presión de entrada, una presión de salida. Entre la presión de entrada y la presión de salida hay una longitud y hay una diferencia de presión y hay un radio. Entonces estamos usando todos esos datos para construir la fórmula de la ley de Poiseuille que analiza la resistencia a un sistema sobre el flujo de un sistema hidráulico. ¿Se entiende, chicos? Y esto obvio lo trasladamos al sistema circulatorio. Eso es lo que dice Poiseuille. ¿Está? ¿Respondí tu pregunta, Renan, con la que empezaste hoy sobre resistencia? Sí, sí, Sí. está bien. Bueno. Preguntas, escucho, porque ahora vamos a avanzar un poquito más. ¿No? No, no. ¿Nada? Bien. Ahora, vamos a hablar del número de Reynolds. ¿Bien? El número de Reynolds. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar justamente de un número, un dato estadístico que tiene que ver un poco con esto de la resistencia. Surge a partir de la resistencia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que de acuerdo al grado de resistencia que genere el sistema circulatorio, el flujo de sangre puede cambiar su forma de circulación. Normalmente la sangre circula de manera laminar, es decir, paralela, ¿no? a la superficie de los vasos, o la sangre puede llegar a circular turbulento. Turbulento cuando sus partículas están desordenadas, se mueven en un caos. Entonces, la resistencia automáticamente que ejerce el sistema circulatorio podría modificar
la forma en la que circula la sangre en un sistema de tubos. A ver, trasladado al sistema hidráulico primero, ¿no? Porque todo esto viene de un sistema hidráulico. Entonces, el número de Reynolds es un concepto físico que nos permite entender, de acuerdo a su ecuación matemática y el valor que nos da, qué tipo de flujo tenemos en el sistema. ¿Bien? Por ejemplo, fíjense, el número de Reynolds dice que es un número adimensional. ¿Qué es adimensional? Que no siempre es el mismo. Cada sistema va a tener su valor, ¿sí? No existe un único número. Es adimensional. Cada sistema que contiene un fluido en su interior va a tener un número de Reynolds que varía uno de otro. Por eso se dice que es adimensional. ¿Está? Por eso es adimensional. Ahora, es utilizado en la mecánica de fluidos y es un fenómeno, y en fenómeno de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Es decir, a través del número de Reynolds yo puedo saber su ecuación matemática, su valor resultante me permite saber si el flujo del circuito es laminar o turbulento. ¿Bien? Si es laminar o turbulento. ¿Bien? Ahora, para calcular el número de Reynolds, ¿de qué depende todo esto? En primer lugar, de la geometría del vaso, es decir, del radio. Primero, del radio. Y en segundo lugar, tengo que tener en cuenta las características propias de la sangre, es decir, la viscosidad, la densidad y la velocidad lineal de las partículas que la componen. Entonces, perdón. Entonces, fíjense, el número de Reynolds, la ecuación es velocidad lineal, por, en este caso, densidad de la sangre, por radio del vaso dividido la viscosidad de la sangre. ¿Bien? De esa manera yo calculo el número de Reynolds. Vuelvo a decir, no me van a preguntar la fórmula, pero sí lo que les van a preguntar en el parcial es esto, que está acá. ¿Sí? Les pueden decir, si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar, turbulento o transicional. Es decir, los resultados del número de Reynolds son los que les van a preguntar a ustedes en el parcial. Como así también en un final. No me interesa que se sepan de memoria esta formulita. Sí que tengan en cuenta que para calcular el número de Reynolds, todo esto deriva de la resistencia, es decir, del radio, de la longitud del vaso, de la velocidad con la que circula la sangre, de la propia viscosidad de la sangre. ¿Está? Entonces, existe un número matemático adimensional que me permite calcular, de acuerdo a las características del sistema circulatorio y de la sangre, si el flujo es laminar, es decir, es ordenado o es turbulento. Para eso voy a utilizar el número de Reynolds. ¿Bien? Ahora, si de esta ecuación matemática, ¿sí? Velocidad por densidad de la sangre por radio dividido viscosidad. Si este resultado matemático me da por debajo de 2000, si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo sanguíneo es laminar. Es normal. Si su valor, si el número de Reynolds es mayor a 3000, estamos hablando de un flujo turbulento. Normalmente los flujos turbulentos son los que suelen ocasionar hipertensión. ¿Bien? Por eso es importante tener en cuenta un poco la hemodinamia, entender esta materia para cuando ustedes cursen patologías lindas que van a empezar a ver en injuria. Entonces, si su valor, si el número de Reynolds es mayor a 3000, el flujo es turbulento. ¿Bien? Y un flujo turbulento podría generar fallas cardíacas. ¿Sí? Ahora, si el valor está entre 2000 y 3000, es decir, no es, es mayor a 2000 y menos de 3000, es un flujo transicional, que en cualquier momento se puede transformar en turbulento. Está ahí, está a un pasito de ser turbulento. ¿Sí? Entonces, normalmente un número de Reynolds es un valor que por ahí se utiliza mucho en lo que es terapia intensiva, cuidados intensivos. ¿Sí? Hay formas de calcularla matemáticamente, los especialistas lo utilizan en el caso de justamente de analizar el grado de viscosidad de la sangre cuando tenemos pacientes con trastornos de coagulación. Pero si no, es un dato más para tener en cuenta, ¿sí? Las características del flujo sanguíneo. ¿Está? Entonces, ¿qué significa laminar o qué significa turbulento? ¿Ven? Por ejemplo, lo normal es que la sangre circule en nuestro sistema circulatorio como flujo laminar, como estamos viendo acá. ¿Bien?
¿Qué es el flujo laminar? El flujo laminar es aquel en donde las partículas que forman en la sangre se desplazan en forma paralela en láminas ordenadas. Pueden ir de menor velocidad a mayor velocidad. Como dijimos, cuando pierden viscosidad, la sangre aumenta su velocidad. ¿Sí? Cuando es más viscosa, la sangre va a menor velocidad. Bueno, eso es lo que dijimos que pasa con la sangre. Pero cuando el flujo es laminar, las partículas se desplazan en forma paralela o en láminas ordenadas a la superficie del vaso. En cambio, cuando el flujo es turbulento, ustedes pueden ver automáticamente que las partículas siguen un movimiento caótico y aleatorio. No están ordenadas. ¿Bien? No están ordenadas. ¿Se entiende entonces la diferencia entre un flujo laminar y turbulento? ¿Y para qué me sirve el número de Reynolds? Es decir, deriva de la resistencia. ¿Sí o no? Sí. ¿Todos entienden esto? Entonces, vuelvo acá. Sí. No me interesa que se aprendan de memoria esto, sino que sí se sepan este que está acá abajo. ¿Sí? Si el número de Reynolds es menor a 2000, flujo laminar normal. Si el valor es mayor a 3000, el flujo es turbulento. Ya ahí tenemos que pensar en una posible alteración en el paciente, ¿no? Los flujos turbulentos conducen a hipertensión. Si su valor está entre 2000 y 3000, es transicional. Es un paciente que puede ahí pasar a un flujo turbulento en cualquier momento. ¿Sí? Eso es lo que suelen preguntar en los parciales y en el final. Y saber la principal diferencia entre un flujo laminar y turbulento. ¿Sí? Normalmente la sangre circula en un flujo laminar. ¿Está? Bien. Ahora, tenemos otro valor. Es decir, a partir del número de Reynolds surge lo que se conoce como velocidad crítica. La velocidad crítica. ¿Bien? La velocidad crítica es aquella que surge de lo que dijimos hoy, que a medida que la sangre pierde viscosidad y el diámetro del vaso se reduce, la velocidad aumenta. ¿Bien? Entonces, la velocidad crítica va a depender, en este caso, de la fórmula proveniente del número de Reynolds, que evalúa si el flujo es turbulento o el flujo es justamente laminar. Entonces, la velocidad crítica es igual al número de Reynolds por la viscosidad sobre la densidad por en este caso, el radio del vaso sanguíneo. Por lo tanto, la velocidad crítica nos permite a nosotros analizar en qué momento el flujo sanguíneo puede hacerse turbulento. ¿Bien? Normalmente uno habla de un flujo turbulento en patología cuando hay hipertensión, pero por ejemplo la velocidad crítica puede, en este caso, aumentar cuando, fíjense, aumenta la velocidad del flujo sanguíneo en el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, podemos llegar a tener un flujo turbulento. Y eso es normal, porque la presión sanguínea aumenta cuando hay actividad física. ¿Sí? Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la resistencia periférica. Todo eso lo vamos a ver en presión arterial, en la UP6. Regulación de la presión arterial. ¿Está? Entonces, cuando uno hace una actividad física y es una persona entrenada, va a tener velocidad crítica, va a tener una mayor velocidad de conducción de la sangre y por lo tanto la viscosidad tiende a ser menor. ¿Bien? Entonces, el flujo, cuando hay una velocidad crítica, puede hacerse turbulento. Por ejemplo, en el ejercicio. Ahora, la viscosidad de la sangre disminuye cuando se libera temperatura. ¿Bien? Cuando se libera temperatura, ¿cuándo puede ser una situación? La fiebre. Un paciente con fiebre, ahí disminuye la viscosidad de la sangre y puede haber una viscosidad, una velocidad crítica, puede haber un flujo turbulento. Ahora también, en los pacientes con anemia, puede haber justamente una velocidad crítica, puede haber un flujo turbulento. ¿Cómo puedo darme cuenta de un flujo turbulento? De un soplo, cuando los ruidos cardíacos se alteran. Ahí voy a hablar de una velocidad crítica. Es decir, la velocidad crítica indirectamente significa que el paciente tiene flujo turbulento. Eso es lo que queremos transmitir. ¿Se entienden, chicos? Sí. Sí. ¿Todos entendieron hasta acá? Sí, Sí. Bien, perfecto. Y para terminar,
la clase de hoy y continuar mañana conectados. Vamos a hablar de la diferencia de... Ayer yo les hablé de presión crítica de cierre contra presión de pulso. Presión crítica de cierre. Y voy a hablar de presión de pulso. ¿Bien? ¿Qué diferencia tengo entre una y otra presión? Por ejemplo, esto es muy importante. La presión de pulso también se conoce como presión de perfusión. Presión de perfusión. Esto es importantísimo también. En cambio, la presión crítica de cierre también es importante. ¿Por qué? Porque la presión crítica de cierre habíamos dicho que era el valor mínimo de presión expresada en milímetro de mercurio que debe tener la arteriola. Que debe tener la arteriola para irrigar un territorio. En cambio, la presión de pulso es la presión que garantiza, ¿sí?, que un órgano pueda ser irrigado. Que un órgano pueda ser irrigado. ¿Qué significa irrigado? Que reciba sangre. ¿Sí? Que el órgano puede ser irrigado. En pocas palabras, es la presión con la que se llega a la microcirculación. Microcirculación. ¿Qué es la microcirculación? El territorio de irrigación. Que esto vamos a verlo entre finales de la UP3, UP4, UP5, lo vamos a hablar mucho. ¿Sí? La microcirculación. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo el ventrículo izquierdo. ¿Bien? Y ese ventrículo izquierdo libera sangre a una presión. Esa presión se llama presión sistólica, dijimos, ¿no? Fíjense que acá estoy analizando arteria, desde la arteria a la arteriola. Por eso voy a hablar de otros valores de presión. Estoy analizando la presión crítica de cierre o presión de pulso desde la arteria de gran calibre a una arteria de pequeño calibre. Entonces, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo a la aorta, tenemos una presión sistólica. ¿Bien? Y la presión sistólica en reposo es de 120 milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, todo esto va a ir circulando por la arteria, ¿no? Va circulando a medida que la arteria llega acá. Después vamos a tener acá las arteriolas. Esta es la arteria. Acá tengo las arteriolas que van a ser más chiquitas. ¿Bien? Y acá tengo el órgano. El órgano que voy a irrigar, ¿no? Al órgano al que le voy a aportar sangre, nutrientes, etc. ¿Bien? Entonces, normalmente a nivel de las arteriolas hay siempre una disminución de la resistencia.
¿Por qué? Porque la arteriola tiene que mantener una presión crítica de cierre. Es decir, la arteriola tiene que tener una presión que mantenga siempre la entrada de sangre al órgano. Bien, por lo tanto, la arteriola no debería tener resistencia alta. Tiene que tener siempre una resistencia baja para mantener una presión constante para aportar justamente sangre a un territorio. ¿Sí? Por eso decimos que la presión crítica de cierre es un valor mínimo de presión expresado en milímetros de mercurio que aporta a nivel de la arteriola para irrigar un territorio. ¿Sí? Entonces, la arteriola, para evitar que caiga esa presión crítica de cierre, tiene que reducir su resistencia. Tiene poca resistencia. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se llama a la presión que tenemos cuando comienza el retorno venoso del órgano? Después va a volver el retorno venoso hacia la aurícula derecha. Ahora, ¿qué pasa con la arteria cuando comienza el retorno venoso? Va a tener una presión que se llama presión arterial diastólica. Presión arterial diastólica. Bien, donde la presión arterial diastólica está entre 70 y 80 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de pulso o la presión de perfusión es igual a la presión sistólica menos la presión arterial diastólica. Bien, por ejemplo, si yo hago 120, ¿sí? En este caso, si yo hago 120 menos 70, esto me da, no tengo la calculadora acá, a ver si me da bien, me tiene que dar 50 aproximadamente. Sí, está bien. 170, 120 menos 70 que es la mínima, me da 50. 50 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que la presión de perfusión, la presión con la que se irriga un órgano, es de 50 milímetros de mercurio. ¿Está? Ahora, la presión crítica de cierre es aquella mínima presión que va a estar debajo de 50. ¿Sí? Normalmente la presión crítica de cierre es de mayor a 30 milímetros de mercurio. ¿Está? La presión crítica de cierre tiene que ser mayor a 30 milímetros de mercurio para que no se cierre la arteriola. Ahora, la presión de perfusión, la presión con la que se irriga el órgano, es el resultado de la presión arterial sistólica menos la presión diastólica. Es decir, la presión sistólica es la presión con la que sale la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta, y la presión arterial diastólica es la presión que tiene la arteria en el momento que comenzó el retorno venoso, que suele ser entre 70 y 80. A esa diferencia se la llama presión de pulso o presión de perfusión, que va a ser la presión con la que se aporte sangre, a este caso al territorio sanguíneo. ¿Se entiende, chicos? Ahora, si la arteriola tuviera una presión menor a 30, se cerraría y ¡pum!, no habría irrigación. Entonces son dos cosas distintas. ¿Se entiende? ¿Sí o no la diferencia entre una y otra? Porque muchas veces me las confunden. Muchas veces me las confunden. ¿Está? Una es la... ¿Se acuerdan que el otro día en la clase arrancamos? Que arrancamos de una presión mínima para favorecer la irrigación. Bueno, ahora para que un órgano reciba sangre, hablamos de una presión de perfusión, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica a nivel arterial. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Todo esto serían los principales conceptos que ustedes tienen que manejar y que mañana lo vamos a ver un poquito integrado con ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco no es difícil, sino que tiene algunas cosas de lo que estuvimos charlando en estas dos clases. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Guille.
Sí. ¿Sí? ¿Todos? No tengan vergüenza, pregunten. Bueno. Perfecto. Terminen de copiar y terminamos aquí por ahí. ¿Sí?